Buenas tardes, compañeros. Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más a este conversatorio Cultura y Ambiente, un diálogo permanente. Mi nombre es Tulio Villorín, soy profesor del Instituto Pedagógico de Caracas, estudiante del doctorado en Educación Ambiental. En el marco del curso Cultura y Ambiente, quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve la oportunidad de realizar con la doctora Noemí Frías y mi compañera, la profesora Yuleima Rodríguez, en un trabajo de campo que hicimos a la ciudad de Cuba. El propósito principal de esta presentación es dar a conocer desde el enfoque geohistórico todo lo relacionado con la historia y el acontecer de Cuba, una ciudad que tiene mucho que contar. Quiero comenzar esta ponencia comentándoles un poco la intención de investigación doctoral que en este momento me encuentro desarrollando, titulada Cultura sísmica en Cuba, orientaciones educativas ambientales que contribuyan con una ciudad sísmicamente educada y resiliente. Una investigación enmarcada en la línea de investigación estudios de la geografía de los riesgos naturales y antrópicos, ecogeografía y recursos naturales del CIEMESIDE. En esta oportunidad, el trabajo de campo intentó de alguna u otra manera acercarnos o aproximarnos a una realidad en esta ciudad, bajo el enfoque geohistórico. Este enfoque nos permite recopilar información desde la geografía, desde la memoria histórica o los elementos históricos y desde la educación ambiental inmersas en la ciudad, de manera tal de tener una visión integral, holística, más abierta acerca de la realidad dinámica y social de Cuba. El enfoque geohistórico, basado en lo que establece Tovar en el año 1986, es una propuesta teórico-metodológica para el análisis del espacio geográfico desde una perspectiva interdisciplinaria, entendiendo al espacio como un producto social, síntesis de la acción de los grupos humanos, consecuencia de una realidad histórica. En el caso particular, nosotros vamos a ver a continuación todos estos elementos recogidos en el trabajo de campo que nos permitió aproximarnos a esta realidad y conocer un poco más de la cultura sísmica en Cuba y de todos los aspectos históricos y geográficos inmersos en esta ciudad. A partir de ahora, vamos a comentar los aspectos geográficos e históricos de Cuba. Con esto le doy la cordial bienvenida a nuestra ciudad. Una ciudad que ha negado morirse a través de su memoria histórica. Como lo dije en el título de esta ponencia, una ciudad que tiene mucho que contar. Espero que en este recorrido se enamoren o se interesen por estudiar un poco más de esta ciudad que se encuentra en pleno desarrollo. Podemos decir que el municipio Rafael Urdaneta está ubicado en el estado Miranda, en la zona centro-norte de Venezuela. Lleva el nombre del general Rafael Urdaneta, prócer de nuestra independencia, nacido en la ciudad de Maracaibo. Esta ciudad está situada en la parte superior de la cuenca media del río Tuy. Sus límites al norte se encuentra con la fila de la Magdalena, con el municipio de Guaycaipuro y con Charallave. Al este se encuentra con la zona del río Tuy y las zonas rurales de Ocumare del Tuy. Al oeste se encuentra con las zonas cercanas a los municipios Paracoto y Tácata. Y al sur se encuentra con el límite del estado Aragua, con las zonas de Aragüita y San Casimiro. Este municipio cuenta con una superficie de 280 kilómetros cuadrados. Su altitud de 241 metros, medida en la Plaza Bolívar, es el punto más cercano sobre el nivel del mar. Y el punto más alto es el topo del Golfo Triste en los límites con Aragua. Su medida es de 1400 metros sobre el nivel del mar. La población de Cuba
se encuentra ubicada territorialmente en la influencia del tramo del sistema de la falla de Tácata, muy activa además, y esto la hace una ciudad amenazada por los sismos. Cuba cuenta con el registro de dos fechas fundacionales. La primera en la Hacienda Marín, a la que luego llamaron Santa Rosa de Marín en el año 1690. Luego, en el año 1762, es trasladada la ciudad a la colina de la Cuana, un sitio donde fue ejecutada una de las indias cacicas, muy emblemáticas de esta ciudad llamada Apacuana. El traslado a la colina de la Cuana fue hecho por el obispo Diez de Madroñero. Estas dos fechas hacen de la historia de Cuba aspectos fundacionales muy importantes que a partir de ahora vamos a destacar. Entre ellas se manejan dos tesis del nombre de Cuba. La primera se debe al nombre de un cacique llamado Cué, quien fue un aliado de los españoles, cuyo nombre se tomó para su fundación. La segunda tesis es que se debe el nombre a la cacica Apacuana, ajusticiada por los conquistadores en el sitio de su segunda fundación. A estas dos teorías, por más de 100 años, han coexistido en la dinámica social de Cuba. Se le ha dado mayor énfasis a la segunda tesis, al nombre de Apacuana, ya que en los registros fundacionales no se conoce en el registro el nombre del cacique Cué y no aparece registrado en ninguno de los datos fundacionales. Por este motivo, se le da mayor énfasis oficialmente por las autoridades que el nombre de Cuba se debe a la cacica Apacuana, líder de las caciques o de la etnia indígena que para ese momento reinaba en la zona. Cabe destacar que la historia de Cuba ha sido marcada por los sismos o los terremotos que han hecho vida en esta ciudad. En una conversación hecha en casa del profesor Manuel Monasterios, utilizó una expresión que marcó un antes y un después en mi trabajo de investigación. Me llamó poderosamente la atención que él dijo que la historia de Cuba se dividió en dos partes, antes del terremoto de 1878 y después del terremoto. Y ya vamos a ver cómo esto se ve reflejado aún en el presente. Cuba ha sido afectada por dos terremotos históricamente hablando. El de 1641, el terremoto de Caracas, sus efectos fueron devastadores en Cuba. Y el terremoto que el epicentro fue en Cuba fue el del 12 de abril del año 1878, donde destrozó y acabó con la Cuba que para ese momento prometía ser un municipio o una ciudad de gran crecimiento económico. En esta diapositiva podemos evidenciar el templo principal de Cuba. El lado izquierdo de la diapositiva vemos una imagen de un cuadro pintado por Cristóbal Rojas, titulado Las ruinas del templo de Cuba, 1880. En este estado de destrucción quedó el templo de Cuba, que estuvo ubicado en el mismo lugar de la Plaza Zamora, donde está hoy el nuevo templo. En el lado derecho de la diapositiva podemos ver las imágenes del templo actualmente. Podemos decir que Cuba siempre se ha caracterizado por ser un pueblo de gran creencia católica y muy rico en cultura y en fe. Es decir, desde su fundación, bajo el patronato de la Virgen Santa Rosa de Lima, siempre se ha caracterizado por las fechas enmarcadas en la feligresía y en las fiestas patronales. Cuba se distingue de otras ciudades porque el rezo del rosario en las tardes por las calles y la procesión del Nazareno en los miércoles de Semana Santa siempre han marcado pauta en esta ciudad. Para el año 1878, cuando ocurrió el templo, se cuenta que sufrió mucho el pueblo y sobre todo la feligresía católica por el simple hecho de la destrucción del templo. Por eso, y dada la importancia que tiene para
esta población y para las autoridades de nuestra ciudad, se dio o se hizo un gran esfuerzo por levantarse de nuevo el templo principal, que costó una gran inversión en tiempo y en dinero. En esta diapositiva podemos ver lo que fue la construcción del templo católico de la gruta. Del lado izquierdo de la diapositiva vemos el templo construido después del terremoto en el sitio de la gruta. Allí se reunían en las tardes los habitantes sobrevivientes del terremoto para pedir perdón a Dios por los pecados cometidos por el pueblo y pedir misericordia. Este pueblo, desde sus fundaciones, siempre ha sido muy creyente, fiel creyente de Dios y del Nazareno. Este templo resulta muy importante para la historia del terremoto de Cuba porque se construyó provisionalmente. Sin embargo, lo que para ese momento fue provisional se convirtió en un recurso muy valorado en la ciudad de Cuba, que hasta ahora se ha mantenido de pie. Vemos del lado derecho de la diapositiva actualmente cómo se encuentra el templo de la gruta, donde se realizan diferentes rezos y reuniones católicas, sobre todo en la Semana Santa, y el pueblo se reúne allí para venerar al Nazareno. Entonces vemos que este pueblo ha sido siempre muy creyente en Dios, en el Nazareno, en Santa Rosa de Lima, y es muy común encontrar en las calles de Cuba a un grupo de personas rezando, haciendo altares, haciendo velorios de la Cruz de Mayo también, porque es muy rica en esta cultura en cuanto a la creencia, en cuanto a la fe católica. En esta otra diapositiva mostramos lo que es la hacienda Lecumberri, un lugar encantador en el cual tuvimos la oportunidad de ingresar cuando hicimos el trabajo de campo. Allí quiero mostrar algunas imágenes recopiladas en esta experiencia. La primera imagen, que tiene por título Vista interna, corredores de la casona de Lecumberri o de la hacienda Lecumberri en el año 2008, es una foto tomada del libro del profesor Manuel Monasterio, del libro de Crónicas de Cuba. Sin embargo, en esta oportunidad que fuimos allá al trabajo de campo a la hacienda Lecumberri, pudimos notar otra triste y otra visión diferente de la hacienda Lecumberri. ¿Por qué es tan importante esta hacienda? Esta hacienda constituyó una de las primeras fuentes de ingresos en la producción de cacao y en la producción agrícola de la zona de Cuba, desde su fundación. Del lado derecho podemos ver la puerta principal de la hacienda Lecumberri. En la parte inferior vemos el estado actual de los límites o de las zonas aledañas de la hacienda Lecumberri. Un poco abandonada, incluso puedo decir que cuando entramos allí en la hacienda, tristemente se encuentra invadida como por 2 o 3 familias aproximadamente que encontramos allí. Y lo más triste de esto que podría comentarles es que desconocen la historia de Cuba y desconocen la historia de esta hacienda tan importante para los habitantes o para el cueño. Por ejemplo, cuenta la tradición que la fuerza destructora del terremoto del año 1878 afectó todas las edificaciones de Cuba. El único lugar que no sufrió el embate telúrico fue la casa de la hacienda Lecumberri, lugar donde se encontraba el oratorio del Nazareno. Esta casa fue habitada o fue realmente usada como un hospital para atender a los cientos de heridos, y el pueblo atribuyó a un milagro del Nazareno que esa vieja casona quedara en pie. Los pocos habitantes que quedaron en la población después de la tragedia aseguraban que la única manera de librarse de un nuevo terremoto era conservando la imagen del Nazareno en la hacienda, y muchos curas trataron de mover esta imagen hacia el templo principal, pero los creyentes lo impidieron. Cuando tuvimos la oportunidad de ingresar a la hacienda de Lecumberri, preguntamos por el oratorio, y la respuesta de las personas que vivían allí era el desconocimiento total de este oratorio o de la presencia de este espacio. Y la figura del Nazareno, nos enteramos más adelante por conversaciones con el profesor Manuel
monasterios y con otras personas allí, de personal de la alcaldía de Cuba, nos informaron que esa figura del Nazareno fue retirada y parece que está en manos de una familia que de una u otra manera prepara el Nazareno en las fiestas de Semana Santa o en la celebración de la Semana Santa para hacer la procesión. Y bueno, esto ha pasado como de generación en generación. Lo cierto es que desde la historia se cuenta que los habitantes de Cuba atribuían al milagro del Nazareno y decían que no volvía a ocurrir otro terremoto en Cuba mientras que el Nazareno estuviese en esa hacienda. Parte de las creencias y de la cultura que se conocen pues en este territorio. Bien, otro de los aspectos históricos que quiero destacar en esta diapositiva es este lugar que ustedes están observando en las diapositivas. Fíjense, ahí está la Plaza Cruz Verde, ubicada frente al Centro Comercial Cruz Verde de Cuba. Es allí donde hay, en toda la entrada de Cuba, donde hay una pequeña intersección, dos caminos bien destacados. Uno de ellos cuenta la historia que llevaba a la ciudad de Charallave, mientras que otro dirigía el camino hacia la ciudad de Tácata, o hacia las montañas de Tácata. Fue en ese lugar donde el padre Céspedes cuenta la historia y las leyendas, donde se despidió de la población de Cuba después de haber tenido un altercado con los políticos de para ese entonces, del año 1878, y expresó una expresión o una célebre frase muy conocida por los habitantes. Dice que se sacudió el polvo de sus pies y que le pedía a Dios que no era culpable por las maldiciones que venían sobre este pueblo. Ya el cura había anunciado que si el pueblo no se arrepentía pues de sus pecados, venía un gran terremoto para la ciudad. En este lugar es donde se despide y se marcha y no se supo más del padre Céspedes. Para el 12 de abril del año 1878 ocurre el terremoto que ya había sido pronosticado por este cura, por el padre Céspedes. En este lugar está la ceiba bicentenaria, como ustedes ven en la diapositiva. Los cronistas y los historiadores de la zona han elevado una petición a las autoridades del municipio para que se decrete a la ceiba como un patrimonio natural y municipal, ¿no?, de la ciudad de Cuba. Pero hasta ahora no se ha recibido respuesta y no se le ha dado el honor a esta ceiba que ha estado presente allí por más de 200 años y que ha sido testigo de toda la historia y de los aconteceres históricos de Cuba. No podía pasar por alto la llegada del sistema ferroviario a nuestra ciudad. Puedo decir que desde su fundación Cuba se caracterizó por la producción de cacao, la producción agrícola y ganadera en esta ciudad. Luego, a pasar del tiempo, se fue abandonando el cacao, se fue abandonando el café y el tabaco con la llegada de la industrialización. Fueron algunos empresarios privados quienes instalaron sus galpones en Cuba y esto permitió un desarrollo económico en la zona. Por eso el nombre de la perla del Tuy, porque Cuba prometía antes del año 1878 convertirse en una zona muy fértil y muy económica. Una vez llegado el terremoto, la historia cambió. Los pocos habitantes que quedaron después del terremoto se fueron desfavoridos de esta zona. Y Cuba quedó muy asolada. Luego, después de mucho tiempo y de grandes inversiones desde el Ejecutivo Nacional, pues Cuba fue tomando nuevamente forma y se fue levantando como ciudad. Pero uno de los hechos que han marcado un gran desarrollo en esta zona es la llegada del sistema ferroviario. Con la llegada del ferrocarril de Cuba, no solamente Cuba, sino que los valles del Tuy, podemos decir Charallave, Ocumare, Santa Lucía, Santa Teresa, pasaron de ser ciudades de dormitorio a convertirse en ciudades de gran impacto social y económico. De hecho, la construcción de centros comerciales, de nuevas residencias, edificios, casas, zonas residenciales, privadas y públicas, crecieron de manera vertiginosa. Es allí donde entonces muchas personas, incluso de Caracas, de Guarenas, de Guatire, comenzaron a mudarse para los valles del Tuy. Vieron como una nueva oportunidad para invertir en una zona
mucho más tranquila que la capital, pero que también se encuentra en gran desarrollo económico. Puedo decir que el sistema del ferrocarril, el sistema ferroviario nacional, contribuyó de alguna u otra manera con el nacimiento de esta nueva Cuba, que a partir de ahora eh, considero que debe ser educada, no solamente en el uso del sistema ferroviario, sino también en el uso de los riesgos que podemos correr o del uso de los protocolos en caso de emergencia de ciertos siniestros cuando estemos, por ejemplo, en el sistema ferroviario. Pero creo que es una tarea de todos, una tarea de conciencia y una tarea donde nosotros los educadores tenemos que poner nuestro granito de arena. Si bien es cierto que el ferrocarril ha aportado en positivo para nuestra ciudad, también ha sido alarmante el crecimiento demográfico en nuestra ciudad. La demanda de alimentos, la demanda de los servicios como el sistema eléctrico, el agua, la contaminación vertiginosa de nuestros ríos y todo lo que tiene que ver con la demanda de los servicios ha crecido exponencialmente. Por eso yo creo que el punto álgido o el punto más importante es que la educación y la planificación es importante en la construcción de estos sistemas de transportes masivos. Creo que Cuba no estaba preparada para la llegada del ferrocarril y nos ha tocado aprender, nos ha tocado movernos en el ritmo, pero demandando también como habitantes que se mejoren los servicios, que se construyan nuevas autopistas, que se construyan nuevas escuelas, liceos, por la demanda que tenemos actualmente, sobre todo poblacional. Bien, no quería finalizar esta presentación destacando un punto muy importante que estuvimos conversando el día del trabajo de campo. Pueden ver ustedes en esta diapositiva cómo es el estado actual de las quebradas o de algunas de las quebradas que pudimos ver que pasa por todo el centro de la población de Cuba. Esta quebrada es la que nos lleva a la población de Lecumberri o al sector Lecumberri. Está justamente ubicada en la parte trasera de la hacienda Lecumberri y esta quebrada luego llega al río Tuy. Fíjense cómo está el estado de abandono, de, de contaminación, y esto nos da un poco también de indicios o de información de cómo es este valor ambiental que el cueño tiene de su ciudad, no valorando o no dando importancia a los recursos como el agua y a sus recursos naturales como el río, de manera tal que podemos ver que dentro de esa dimensión ambiental es necesario una intervención educativa para la alfabetización y la concienciación de nuestros ciudadanos en el cuidado y en la preservación de los espacios naturales. Bien, quiero finalizar dándoles gracias por su tiempo, por compartir este espacio. Espero que este recorrido por la ciudad de Cuba haya sido de gran interés para cada uno de ustedes. Y no quiero irme sin antes dejar aquí dos reflexiones. Una del profesor Manuel Monasterios y dice así: recordemos que un pueblo sin memoria no existe. Y creo que una de las cosas de mayor énfasis que pude observar del profesor Manuel Monasterios es el interés por mostrar a las nuevas generaciones la historia de Cuba y que se empoderaran, que conocieran de cada uno de estos elementos históricos. Él hacía énfasis y de hecho creo que se sentía muy esperanzado, muy contento con este trabajo que habíamos emprendido o que hemos emprendido, porque una de sus expresiones fueron: por fin, hijo, por fin alguien se interesa por estudiar la historia de Cuba. Y creo que se notaba muy, muy contento y muy agradecido por la oportunidad. El profesor iba a estar con nosotros en el día de hoy, en esta ponencia. Se había mostrado muy contento y muy agradecido con el Pedagógico de Caracas por la oportunidad. Pero bueno, cosas que suceden. Nos toca ahora, yo he asumido este trabajo como un compromiso moral a memoria del profesor Manuel Monasterios y de todo el trabajo que él ha hecho, que hizo en su trayectoria profesional. Y creo que bueno, va a aportar un granito de arena en la reconstrucción de esa memoria histórica de Cuba y pues tratar de dar respuesta a una problemática o una realidad que tenemos, que es una realidad latente,
que es la amenaza sísmica en nuestra ciudad. ¿Ok? Entonces, en este orden de ideas también quiero compartir una expresión del doctor Roberto Betancourt, presidente de Funvici, que dice: los terremotos no se pueden predecir, pero sabemos que donde ocurrió un terremoto, otro ocurrirá. Con esta reflexión yo me despido y quedo atento a sus observaciones, comentarios que bien tengan a compartir conmigo. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.